aún así lo hacen y buscan el sueño americano. ¿Qué tan difíciles son las condiciones en nuestro país para que las personas se arriesguen su vida literalmente para llegar a los Estados Unidos y que aún así en Estados Unidos no tienen la seguridad de que vayan a encontrar un trabajo y que puedan lograr subsistir ellos mismos y mucho menos enviarle dinero a sus familiares? Bueno, después del panorama que mencionamos, con impunidad, con alta violencia, con una insatisfacción de los derechos de las personas en el país, de que no es de ahorita, sino que es de antes, que habíamos mencionado al principio, pues no es de extrañar que la gente busque otros derroteros, ¿verdad? Y lo que llama la atención es que la gente está dispuesta a arriesgar, nuestros compatriotas y nuestras compatriotas están dispuestas a arriesgar hasta la vida para poder mejorar sus condiciones de vida, valga la redundancia. Fíjese que aquí lo que llama mucho la atención es que las penurias que viven los migrantes transfronterizos, las personas que migran hacia los Estados Unidos o hacia México, tampoco son nuevas. Tampoco son nuevas. Yo tengo bastantes años de estar escuchando de los abusos que de parte de autoridades y particulares viven los migrantes hombres y mujeres. Hay historias terribles de tráfico de personas, de violaciones a las mujeres, de trata de blancas, de prostitución en general y de un maltrato, bueno, incluso personas que tienen que huir de sujetos que de manera privada se han autonombrado defensores de la integridad del suelo americano y en este caso ahora el tener que pasar por zonas controladas por bandas criminales en una suerte de un no Estado, o sea, de una ausencia del Estado, de la seguridad del Estado, que también es un problema que enfrenta la nación mexicana, ¿verdad? Una lucha frontal contra el crimen organizado que les ha hecho perder prácticamente el control sobre algunas zonas de su territorio que están siendo afectadas por las actividades criminales. Y dado que se trata de personas que migran de manera irregular, de manera ilegal, no cuentan en ningún momento con la protección que un Estado estaría obligado, está obligado a brindar precisamente por esa situación de irregularidad. Vamos a aclarar aquí porque se puede malentender eso último que dije. Todo Estado está obligado a garantizar la vida de las personas que están en su territorio, sean nacionales o extranjeras, independientemente de su condición. Lo que pasa es que si la persona ingresa de manera irregular al territorio, no hay registro de su entrada, no hay registro de su lugar de domicilio. Cuando uno viaja, por ejemplo, por tierra o por avión y lo hace de manera legal, uno tiene que reportar en el lugar donde entra, en el lugar donde lo chequean las autoridades de migración, cuánto tiempo va a estar en el país, dónde va a residir. Puede ser que esa información cambie o no, pero uno declara una fecha cierta de entrada, una fecha cierta de salida y da pruebas de que eso va a ocurrir. Llámese boleto aéreo, llámese un trámite concreto. Si va como turista, pues entonces tiene que demostrar que anda cantidad de dinero suficiente para poder ejercer las actividades. Pero en el caso de los migrantes ilegales, lo hacen por punto ciego, lo hacen con medios de transporte precarios, a veces dentro de un furgón, a veces subiéndose a los vagones de un tren o apoyados por los llamados traficantes de personas que se les conoce como coyotes o polleros, dependiendo del lugar donde uno se encuentre. Y eso los coloca en una situación de precariedad tal que hace hasta difícil que un Estado pueda apoyarlos y defenderlos en su ausencia del país. Aquí la pregunta que cabe hacerse, porque ahorita ha surgido un discurso muy patriotero de exigirle a los mexicanos respeto por los derechos de los migrantes. Por favor, señores, el respeto de los derechos humanos empieza en casa. ¿Por qué se va la gente? ¿Qué condiciones de vida tiene aquí para buscar otros medios desesperados para mejorar esta vida, arriesgando hasta la vida? A mí me comentaba una alumna en la universidad que su padre había sido deportado hacía 4 meses, pero que después de haber ocurrido ver lo que había ocurrido en Tamaulipas, se había detenido, que ya no quería, que lo estaba pensando, no me dijo ya no va a ir, me dijo lo está pensando, con lo cual a mí me deja muy claro que es muy probable que se vaya al final de cuentas. Y lo terrible es que si antes era un problema morir en el desierto porque se perdía o que le cortara los brazos o las piernas a un tren o que lo mordiera una víbora
en el desierto o en un río, ahora hay que sumar que hay personas que se encargan de secuestrar, de extorsionar, y esto de las extorsiones, cuidado, esto no es nuevo. Desde hace un buen tiempo se viene denunciando que hay personas que tienen que pagar no solamente a las personas que las secuestran en el país de tránsito, llámese Guatemala o México, sino personas que no pagan al coyote, Marvin, desde que se van, sino que quedan con una deuda o su familia queda con una deuda permanente, ¿verdad? Con un coyote o un pollero que se encarga de hacer valer su derecho a cobrarla de maneras extorsivas. Estas personas saben dónde se encuentra el inmigrante, saben dónde vive y a una y otra parte la mantienen extorsionada porque sabemos que son parte de organizaciones criminales más amplias y amenazan a las familias y amenazan al inmigrante ilegal en caso de que no se pague. Muchas veces la gente no viaja con la cantidad, y esto es importante decirlo, es más, sería interesante, tal vez como una sugerencia, hay personas que se han dedicado a estudiar este tema, Marvin, la migración ya no es la clásica, yo te pago tanto para que me lleves, o sea, hay incluso personas que pagan a cuotas, hay personas que se van varias veces y siguen debiendo viajes anteriores, o sea, en una suerte de deuda eterna que no les permite nunca salir de este contacto con el coyote y que se vuelve un negocio lucrativo porque se convierte en un círculo que no termina, ¿verdad? Literalmente empeñan la vida, por así decirlo. Literalmente empeñan la vida, su familia, hay familias que permanentemente tienen que estar vendiendo propiedades, vendiendo el producto de su esfuerzo para que su hijo pueda llegar o porque se quedaron debiendo una cantidad sin que eso le garantice muchas veces que su pariente va a lograr el destino que buscó. Y creo que ahorita lo más terrible es darnos cuenta que a quién se le puede reclamar en estos casos, si no es al Estado receptor, en este caso México por lo que ha ocurrido, pero sin dejar de ver el pecado propio, ¿no? Estamos viendo de la viga, la astilla en el ojo ajeno, cuando nos hemos dado cuenta que la viga está en el nuestro, utilizando la parábola bíblica. Esta gente se fue de aquí y el que debería de responder por la vida de estas personas para que no se vayan, debería ser el Estado de Honduras. Sí, es una situación difícil, ya vemos todos los peligros que corren, también hay casos de personas que logran cruzar y se les da un secuestro y entonces lo obligan que llaman a los familiares a decirle que tienen a tal persona y que si no le pagan X cantidad de dinero pues va a morir, inclusive que quizá hayan pagado. Entonces es una situación totalmente difícil. Pero es cierto, tenemos que ver qué es lo que pasa en nuestro país. Si, por ejemplo, el servicio exterior es deficiente en los lugares donde hay personas que legalmente están en otro país, en el sentido de que no se les puede dar un salvoconducto, no hay libretas de pasaportes, y si hay, pues se les hacen cobros excesivos para hacer unos trámites que tienen ya un cobro específico, y se aprovechan de la gente que vive en el otro país, que de por sí subsistimos económicamente en gran medida por las remesas de estas personas, del más de 1 millón de hondureños que viven en los Estados Unidos, y aún así acercarse a una embajada y que le están estafando para hacer algunos trámites es una situación muy difícil. También se debe de fortalecer lo que son las embajadas o consulados que hay en el famoso camino de migrante para que puedan colaborar con las personas que cuando se presenta tengan un problema puedan acercarse, porque sí, como nos explicaba el abogado, no se les puede dar un seguimiento, como decirle, llevarlos protegidos durante toda la ruta migrante, porque ellos simplemente lo hacen por rutas ciegas, porque es algo ilegal lo que están haciendo. Vemos entonces que toda esta situación de derechos humanos ha captado la atención internacional que antes Honduras no tenía, pero ahora ha tenido más importancia. Hay presiones de países que se focalizan en protección de derechos humanos, exigencias. Estados Unidos es uno que en reiteradas ocasiones ha dicho de que defiende los derechos humanos y que motiva a Honduras para que no dejen impunidad esta situación y que pueda defender los derechos a través del gobierno de Lobo Sosa, que muestre iniciativas y medidas para que puedan colaborar en estas situaciones. Es por ello que este año hemos visto, por ejemplo, la creación primero, lo que fue la Comisionada Especial de Derechos Humanos y ahora un Ministerio de Derechos Humanos y Justicia. Vemos que se está pues dotando de mayor fondos a la Fiscalía de Derechos Humanos
y se están haciendo esto, entre comillas, algún tipo de fortalecimiento en cuanto a la materia de derechos humanos, aunque se deteriora otras instituciones como el CONADE, no se recibe el mismo apoyo que están recibiendo otras instituciones. Pero esto es para tratar de evidenciar algún interés que hay en solucionar los derechos humanos en el país, o por lo menos dar más seguridad, porque esto es una problemática que ha existido durante mucho tiempo y continuará existiendo. ¿Serán positivas realmente todas estas iniciativas que han habido en el gobierno de este año? Porque se especula, en el caso particular del Ministerio de Derechos Humanos, se especula que como va a poder ser un organismo imparcial si el que viola los derechos humanos es el gobierno, y en este caso el ministerio va a ser una dependencia del mismo gobierno. Entonces se especula que pueda haber realmente una transparencia en las investigaciones, y que realmente se hace solo para quedar bien, por así decirlo, internacionalmente, en el cual pues se está buscando todavía el reconocimiento total del gobierno de Lobo Sosa. Yo aquí tengo una posición, a pesar de todo este pesimismo y todo este ambiente tan difícil y asiago que uno puede percibir con lo que hemos mencionado de un alto índice de violaciones de derechos humanos, de impunidad, etcétera. Yo creo que cualquier medida que se adopte por parte del Estado de Honduras orientada a fortalecer el Sistema Nacional de Protección de Derechos Humanos es positiva. Es importante, sí, buscar los mecanismos para evitar que se dupliquen esfuerzos, para evitar que haya choques de funciones o de labores entre cada una institución. El informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos destacaba la importancia de fortalecer el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos en su trabajo de protección de derechos humanos y de rendición de cuentas sobre lo que hacen en este tema. Yo creo que podemos apreciar cómo es una demanda permanente de la sociedad que las distintas instituciones que trabajan sobre derechos humanos mantengan un alto perfil, que mantengan un presupuesto adecuado y que respondan a las expectativas de la población. Cuando el gobierno del presidente Lobo crea la Comisión de la Verdad, por ejemplo, y crea el cargo de comisionada presidencial de derechos humanos, yo creo que son dos medidas positivas en términos de que existe un fuerte cuestionamiento al alcance de las medidas que el Estado de Honduras está adoptando para proteger los derechos humanos de sus ciudadanos y ciudadanas. Cuando se presenta el informe del examen periódico universal en Ginebra en noviembre, coincide precisamente con la creación de la Secretaría de Derechos Humanos y Justicia. Yo personalmente no creo que sea negativo la creación de la Secretaría. Todo lo contrario, pienso que la Secretaría se puede dedicar a algunos temas y áreas en los cuales el gobierno no ha sido lo suficientemente contundente y temas en los cuales no se le puede demandar o exigir al comisionado de derechos humanos que lo haga. Es evidente que la función principal del comisionado de derechos humanos es vigilar las actuaciones del Poder Ejecutivo y de los funcionarios del Estado en relación a las violaciones a derechos humanos y a las faltas de tipo administrativo que el Estado comete en contra de los particulares, en tanto estas no son conocidas por lo contencioso administrativo o no son conocidas por el Ministerio Público como delitos cuando nos referimos a las violaciones de derechos humanos. Es decir, el comisionado de derechos humanos tiene una función muy concreta de emitir informes y recomendaciones orientadas a que el gobierno, el Estado, el Poder Ejecutivo y las distintas instituciones del Estado cumplan con su mandato de protección y defensa de derechos humanos. Ahora, ¿quién se encarga entonces dentro del Poder Ejecutivo de centralizar y de darle seguimiento a la toma de decisiones con respecto a tantas recomendaciones que ha emitido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Sistema de Naciones Unidas, el mismo Comisionado de Derechos Humanos? O sea, personalmente yo creo positivo la creación de una instancia que se va a encargar de velar por ejecutar, por ejemplo, crear y ejecutar un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, que ese es precisamente una de las recomendaciones que se da desde el Sistema de Naciones Unidas y que se viene demandando no desde ahorita, sino desde la misma Conferencia de Derechos Humanos de Viena en el 93, y es que los estados deben adoptar medidas concretas que permitan
garantizar no solo el respeto de derechos humanos, sino la protección y la prevención de situaciones que los violen. La Secretaría de Derechos Humanos y Justicia no es un ente para recibir denuncias, si bien es muy probable que la gente se aboque a esta organización, a esta institución para hacerlo.